¿Cascarilla de arroz o perlita? ¿Cuál es la diferencia y cuál de las dos deberías coger? En estos videos sobre sustratos siempre voy a tener en cuenta los 3 puntos que son importantes para mí y que son los que yo considero esenciales para tener plantas sanas, fuertes y bonitas. Y estos son el agua o la capacidad que tenga el sustrato de retenerla, el oxígeno, es decir, la capacidad del sustrato para retener el aire, y por último los nutrientes, que tiene que ver más con la parte química del sustrato, como la capacidad de intercambio catiónico, el pH, y si no tienes idea de lo que estoy hablando, puedes empezar por el super principio y darle una mirada al primer video de esta serie, que es como una guía básica sobre toda la ciencia del sustrato, qué es, para qué sirve y alguna de esas cosas básicas que hay que saber. Ahora, este capítulo tiene mucho que ver con la porosidad, específicamente la parte del oxígeno y la capacidad que tiene un sustrato para retener aire. Hay varias opciones para lograr esto, pero hoy les quiero presentar estas dos. Son dos elementos que yo uso bastante a la hora de elaborar mis sustratos, así que vamos a revisarlo y al final ustedes me cuentan cuál de los dos les atrajo más, o cuál usan, o cuál se animan a usar en sus cultivos. Y ya saben que la fuente de todo lo que les digo siempre se las dejo en la descripción del video por si quieren investigarle un poquitito más por ahí. Ahora sí, empecemos. Tengo estos dos sustratos, la cascarilla de arroz y la perlita, pero empecemos con esta, la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un producto bastante interesante y de hecho bastante nuevo en el mercado peruano y en el mercado mundial. Es un subproducto del proceso de molienda del grano de arroz, así que viene de los campos de cultivo. Y de cierta forma podemos decir que es un producto sostenible y amigable con el ambiente. Entre muchas cosas, lo que la hace particularmente especial es su contenido de sílice. El silicio es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, pero su participación en el mundo de las plantas como nutriente es algo que recién se está empezando a investigar a más profundidad. Por ahora no se considera esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero se han demostrado por ahí algunas cositas, como por ejemplo que el silicio fortalece las paredes celulares de las plantas y al hacerlo incrementa la resistencia a ataques patógenos de hongos, por ejemplo, lo que significa que usarla contribuye con la prevención de pestes y de enfermedades. Hay muchos estudios en curso todavía y es limitada la publicación de los resultados, pero seguro con el tiempo ya nos iremos actualizando. Ahora, la cascarilla de arroz es un medio que se va a degradar, es decir, que se va a descomponer con el tiempo y va a desaparecer, así como lo hace el compost, por ejemplo, y algunos otros sustratos que están hechos en base a materiales orgánicos. Felizmente, la cascarilla de arroz es bastante económica, así que la puedes ir agregando a la mezcla del sustrato cuando haga falta. Yo la uso muchísimo en mis mezclas, me parece que le agrega bastante valor al sustrato, sobre todo si estás buscando mejorar la oxigenación. Me parece que es un gran ingrediente, sobre todo para agregarla a sustratos que están hechos en base a fibra de coco, a peat moss o cualquier otro que no sea en base a tierra. Me parece que el sílice podría beneficiar este tipo de sustratos porque generalmente son sustratos inertes, a menos que hayas comprado uno que haya sido previamente fortificado o se haya agregado algún tipo de nutriente, pero generalmente estos medios no contienen sílice a diferencia de la tierra, por ejemplo. Ahora, he visto que muchos lo han empezado a vender como mulch. Yo no sé qué tan buena idea es esto porque es tan ligerito que si estás en un lugar con alguito de viento se va a ir volando rápidamente, así que yo no lo usaría como mulch, pero sí se lo recomendaría para mejorar la porosidad de sus sustratos. Ahora, no es para que lo utilicen al 100%, sino para mezclarlo con algún otro elemento. Para mejorar la aireación, a mí me funciona bastante bien, porque esto difícilmente se va a compactar y va a aligerar muchísimo la mezcla. Ahora, la cascarilla viene en varias presentaciones. Está la forma semicompostada y la forma cruda. La cruda probablemente todavía vaya a germinar algunas semillas cuando la riegues, por eso yo utilizo la que es semicompostada. Esta me parece que es más ideal para el cultivo de plantas ornamentales, que son las que yo más cultivo. Además, adivinen que se cultiva muchísimo en Perú.
arroz. Tenemos varias regiones productoras de arroz, así que es algo de lo que aquí al menos disponemos bastante y yo soy súper fan de usar los elementos que tengo cerca. La idea es disfrutar del cultivo y de las plantas sin quedarnos en bancarrota o desesperarnos por conseguir algún elemento en particular. Lo bueno de los sustratos es que hay muchas opciones y es cuestión de entenderlos para saber escogerlos y poder mezclarlos correctamente. Por otro lado tenemos la famosa perlita. La perlita es un vidrio volcánico, es un mineral que aparece en la naturaleza. Se extrae de las minas, hay muchas alrededor del mundo donde se puede conseguir. Hay yacimientos en Argentina, en México, en Estados Unidos, hasta en Grecia. Después de extraerla, la calientan y luego, digamos, explota y se expande. Algo similar a lo que hace el popcorn o la canchita y se ve así. Es súper ligera, como el popcorn o como esas bolitas de Tecnopor que vienen en algunos empaques de electrodomésticos y no pesa casi nada. Así que esa es justamente una de sus grandes cualidades, es muy ligera y no le va a agregar casi nada de peso extra al sustrato. La perlita no tiene la capacidad de retener agua, pero sí de retener oxígeno, lo que la hace genial para mezclarla con otros sustratos, sobre todo sustratos como el coco o la turba. Así que la perlita puede retener muy bien el aire y mantener el sustrato y la zona de raíces bien oxigenada. Es un material inerte, tiene cero nutrientes, aunque he visto que algunas marcas lo promocionan y lo venden como un producto que contiene nitrógeno, potasio, sodio y algunas otras cosas más, pero la cantidad debe ser muy mínima, justamente porque la perlita tiene un CIC o una capacidad de retener nutrientes muy baja. Algo que a mí no me agrada mucho de la perlita es que es bastante polvorienta. Así que hay que tener cuidado al usarla porque no quieres tener ese polvito en tu nariz y mucho menos en tus pulmones. Así que tal vez lo mejor sea utilizar una mascarilla o voltear la cara. O también puedes mojarla con un spray, un poquito de agua y eso va a alivianar un poco el tema del polvito. Ahora, la pregunta del millón que todos seguramente se están haciendo. ¿Cuál de las dos debería utilizar? A ver. Ambos me ayudan a prevenir que el sustrato se compacte, que se apelmace, que se ponga duro. Las dos van a aligerar el sustrato. La perlita retiene oxígeno, así que al incluirla en la mezcla, el sustrato va a tener la capacidad de retener oxígeno también. Si bien la cascarilla de arroz no retiene oxígeno igual que la perlita, tampoco retiene humedad. Es una partícula que va a permitir que existan pequeños espacios en el sustrato para que circule el oxígeno. Por ello va a realizar una función similar, mejorando la oxigenación en el sustrato. Esta es más polvorienta. El arroz no es tanto, pero el arroz se va a degradar con el tiempo y vas a tener que agregarle un poco más. La perlita probablemente no. La cascarilla es un subproducto del cultivo de arroz. La perlita es extraída de la actividad minera y no es una fuente renovable. No, al menos si contamos en tiempo de vida humana, pero sí tal vez si contamos en tiempo geológico. Lo que sí es que hay muchas fuentes de donde extraer la perlita, al menos todavía. Entre los dos yo les recomiendo que seleccionen lo que más les conviene y sobre todo lo que pueden conseguir. La idea es que incluyan en el sustrato un elemento que mejore la oxigenación, que permita que haya aire en la zona de las raíces. Y esto puede ser cascarilla de arroz, puede ser perlita, pero también podría ser arlita expandida, por ejemplo, y por ahí algunos otros más. La idea es agregarle algo al sustrato para mejorar la oxigenación y la aireación en la zona de raíces. Yo creo que lo ideal sería escoger lo que tienes cerca, recursos a los que puedes acceder en el lugar donde estás. Y algo que obviamente no te deje en bancarrota porque hay muchos sustratos en el mercado que son carísimos muchas veces porque a muchos de ellos los importan de otros lados y esto eleva los costos. Yo uso ambos, pero no les voy a mentir. La cascarilla de arroz me gusta un poquitito más para mis suculentas. Es la que más uso y pues ustedes ya vieron cómo crecen mis plantas y lo mucho que florecen. Así que no les digo que la perlita sea mala, por si acaso, solo que ahora estoy usando más cascarilla. Pero hay momentos en que uso ambas. Así que yo les dejo toda la información disponible para que ustedes puedan escoger. Y por favor cuéntenme qué es lo que ustedes más utilizan. Y si ya han probado la cascarilla de arroz o si son más del team perlita.